De Hodge. Interior. National Gallery, Londres. Óleo sobre tela 73,7 por 64,6 centímetros. Pieter de Hodge nació en las afueras de Rotterdam en 1629. Su padre fue un carnicero de pueblo que pintaba por vocación. Su madre fue comadrona. Es probable que de Hodge recibiera en el propio hogar su primera educación antes de ir a estudiar en Berchem, en Haarlem. A los 23 años entró al servicio de un acaudalado comerciante como pintor y lacayo. El comerciante vivía en Delft, donde trabajaban Fabritius y Vermeer, y la influencia de este último se descubre en la utilización de la luz hace Hodge, dorada, allí donde la de Vermeer es plateada, con Delft, donde de Hodge conoció y se casó con Jeannette van der Bruch, hija de un maestro ceramista. En 1653, de Hodge fue admitido en el gremio de pintores de Delft, posiblemente gracias a la influencia de Vermeer, pero el joven no pudo pagar su cuota y presumiblemente fue eliminado de la corporación. Jeannette Hodge murió en 1667, quizás cuando el nacimiento de su tercer hijo, circunstancia que afectó profundamente al joven marido. Se trasladó de Delft a Ámsterdam, donde permaneció hasta su muerte, algún tiempo después de 1684. Los mejores cuadros de Hodge fueron realizados mientras vivió en Delft. Se trata de descripciones e interiores de la vida de la clase media. La ambición o un deseo de olvidar su desdicha personal le indujeron en Ámsterdam a pintar escenas de la vida de la clase elevada, pero con esos temas fue mucho menos afortunado, pues no encajaban en sus habilidades. Interior es un cuadro del período de Delft, de tema y construcción sencillos, es cálido y brillante, con toques del famoso rojo de Hodge en la falda de la mujer, repetidos en el cuadro que hay encima de la chimenea. La luz del sol penetra por las ventanas y es reflejada por la copa de vino que la joven sostiene en la mano. La luz la rodea también a ella, ilumina el rostro del joven caballero, cabrillea en la pluma de su sombrero y en los puños de encaje del compañero que también está sentado a la mesa, así como en los suyos propios, y alcanza incluso hasta la cofia blanca y el corpiño de la muchacha, situada ante la chimenea. El suelo embaldosado, la hornacina que queda más allá de la mesa y la oscura boca de la chimenea añaden profundidad y perspectiva a la escena. El ambiente es confortable, apacible, sin pretensiones, exactamente como Delft, que incluso hoy sigue siendo un remanso de tranquilidad con el sosiego de sus célebres baldosas azules y blancas. Vermeer, muchacha con un jarro de agua, hacia 1663, Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Óleo sobre tela 45 por 40 centímetros. Jan Vermeer nació en Delft en 1632. Hasta ahora los hechos de su vida permanecen oscuros, reflejados solo en una serie de documentos y sugeridos crípticamente por las propias pinturas. Su padre fue un tejedor de seda que poseía también una taberna en la que se vendían obras de arte, además de cerveza, costumbre no infrecuente en la Holanda de aquel período. Vermeer heredó la taberna y siguió comerciando en obras de arte, fuente de ingresos que le dejó libertad para pintar a su gusto, sin la preocupación de las ventas. Cierto es que su obra trajo muy poca atención, o ninguna, durante toda su vida. Efectivamente, no fue hasta 1866, casi 2 siglos después de la época de Vermeer, que una serie de artículos publicados en París por el crítico Theodore Burger concedió al pintor toda su importancia. En 1653, a los 21 años, Vermeer se casó con Caterina Bolnes. Tuvieron 8 hijos antes de la muerte prematura de Vermeer, a los 43 años, en 1575. Es casi seguro que Caterina posó para su esposo, aunque hay bastantes discusiones respecto a para qué cuadros. No existe ni una sola carta, y menos unas memorias de Vermeer que arrojen una luz adicional sobre su vida. Muchacha con un jarro de agua, realizado hacia 1663, es de lo mejor de Vermeer y un ejemplo sorprendente de la paradoja que encierra casi toda su obra. Verdadero pintor holandés, Vermeer enfatizó las formas externas, el cañamazo de la vida temporal, con una fidelidad de composición y una sólida tranquilidad de emociones. Además, su obra floreció durante la época de Descartes, de Leibniz y de Newton, una época de raciocinio y de ecuanimidad, pero al mismo tiempo sus obras tienen una cualidad extrañamente transfigurada que casi desmiente su indiferencia a cualquier intención mística. Vermeer fue, posiblemente, el primer pintor que ha utilizado una técnica verdaderamente de plein air, captando la luz diurna como fuente de iluminación,
pero el resplandor que penetra por la ventana escarchada de muchacha con un jarro de agua crea una poesía ultraterrena, favorecida por la actitud de la figura y por el detalle casi artificialmente neto de los objetos. Parece seguro que Vermeer utilizó una cámara oscura, artilugio corriente en la época para ayudarse en la composición y perspectiva. La imagen reflejada en la parte posterior de la cámara aclaraba los problemas visuales complejos al ojo desnudo. Posiblemente, el uso de la cámara oscura fue una de las causas de la calidad formal y cautivadora de las composiciones de Vermeer. Sin embargo, su especial equilibrio es inconfundiblemente holandés e incluso está claramente vinculado con la austeridad abstracta de Piet Mondrian en el siglo XX. Velázquez, retrato ecuestre del príncipe Don Carlos Baltasar, 1634-1635, Museo del Prado, Madrid. Óleo sobre tela, 209 por 173 centímetros. Diego de Silva y Velázquez nació en Sevilla en 1599, en una familia de origen portugués. Muy pronto se convirtió en alumno de un artista sevillano de importancia secundaria, con cuya hija acabó casándose. Durante su primera visita a Madrid, estableció contacto con los sevillanos de la corte y pasó mucho tiempo estudiando las grandes obras de arte que contenían las colecciones de Madrid. En 1623, un año después de su regreso a Sevilla, fue llamado por el conde duque de Olivares, el todopoderoso ministro del joven rey Felipe IV. Tras la realización de un magnífico retrato del soberano a caballo, Velázquez fue nombrado pintor de la corte y desde entonces nunca abandonó el servicio del monarca hasta su fallecimiento. Luego, nunca llegó a ser cortesano y amigo íntimo del rey. Fue Velázquez quien inmortalizó la corte española de su época en una serie de grandes retratos. Pintó a la familia real, a ministros de Estado, a los enanos y bufones del rey. Durante su vida fue 2 veces a Italia y a cada visita causó un efecto perceptible en su pintura. Durante la segunda, de 1648 a 1651, aunque ocupado en adquirir cuadros para el trono español, aún tuvo tiempo para pintar un gran retrato del Papa Inocencio X. En 1658, el rey nombró a Velázquez caballero de la Orden de Santiago, como reconocimiento a sus méritos. Durante sus últimos años, cada vez se vio más obligado a plegarse a los caprichos del melancólico soberano. Sus deberes de gran mariscal de palacio le impidieron pintar tanto como hubiese deseado. No obstante, su obra al morir en 1660 había sido considerable. Velázquez es reconocido universalmente como uno de los grandes maestros de todos los tiempos. Aunque ya al principio de su carrera adquirió cierta maestría técnica, siempre trabajó lenta y metódicamente para conseguir sus fines. Su aproximación a la pintura era supremamente racional, basada en una clara comprensión del tema y de la manera que había elegido como más apropiada para representarlo. Fue un artista concienzudo, con un conocimiento profundo de las proporciones geométricas y de los ritmos posibles entre los diversos elementos de un cuadro. Todo su saber aparece evidente en el hermoso retrato ecuestre del príncipe Don Carlos Baltasar. La atmósfera es lozana. En el acto percibimos una sensación limpia y ligera debida al fondo brillante, y esta sensación aumenta gracias al niño delicadamente vestido que nos impone con su presencia. Está alerta y erguido y sostiene el bastón como lo haría un futuro rey. Quedamos a la vez impresionados y cautivados por el príncipe, ante quien el propio fondo parece fumarse graciosamente. El príncipe tenía apenas 5 años cuando fue pintado este retrato y nunca debía de ascender al trono, puesto que murió en 1646 a los 17 años de edad. Murillo, muchachos comiendo melón y uvas. Hacia 1645-1646. Alte Pinakothek, Múnich. Óleo sobre tela, 146 por 104 centímetros. Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla a finales de diciembre de 1617. Su padre fue mecánico. Cuando Murillo alcanzó los 10 años de edad, había perdido a sus progenitores y estaba al cuidado de un tío. A los 22 años consiguió ganarse modestamente la vida pintando y vendiendo cuadros en el mercado semanal de Sevilla. Fue durante este periodo de su vida cuando muchas de sus pinturas fueron llevadas a América del Sur, induciendo a la teoría falsa, sostenida antaño por los historiadores, de que había vivido en la América española. A requerimiento de un amigo suyo, Murillo fue a Madrid en 1643 a ver al gran pintor de la corte, Velázquez, que por entonces estaba en el cenit de su reputación. Velázquez le trató amablemente, le dio lecciones y le familiarizó con las grandes colecciones del tesoro artístico real.
Al regreso de Murillo a Sevilla, en 1646 consiguió rápidamente una reputación de pintor de primera fila. Su obra importante inicial fue una serie de 11 cuadros para el convento franciscano, sito en el recinto de la ciudad. En 1648 se casó con una mujer adinerada de una población contigua a Sevilla. En 1654, como cabeza de la Escuela Sevillana de Pintura, recibía numerosos encargos de la catedral y de los grupos religiosos. En 1660 fundó y fue el primer presidente de la Academia de Sevilla. Permaneció en esta ciudad hasta su muerte en 1682. Su popularidad después de muerto fue tan grande que un estilo de pintura llamado Murillo perduró hasta el siglo XIX. Durante su vida, Murillo fue famoso sobre todo por sus pinturas religiosas. De hecho, pintó por lo menos 15 versiones de la Inmaculada Concepción y estuvo íntimamente relacionado con este tema. Sus cuadros religiosos tienen fama por la dulzura de expresión y por las formas idealizadas que empleó para conseguir dicho efecto. Sin embargo, el moderno admirador de su trabajo queda mucho más impresionado por sus escenas de la vida cotidiana, en especial por sus cuadros de niños pordioseros. Murillo había tenido amplias oportunidades de observar las actividades callejeras antes de su ascenso a la fama. En esas pinturas, que realizó tanto a principios como al final de su vida, muestra un profundo respeto por la realidad y es capaz de conseguir que su técnica brillante esté al servicio de temas que para él fueron completamente reales. En Muchachos comiendo melón y uvas podemos ver que Murillo sentía una simpatía profunda por esos pobres callejeros, así como una comprensión de la vida que le permitía representar convincentemente a esos pordioseros. Vemos a los niños en relación con su magro festín y al mismo tiempo les vemos en sus reacciones mutuas. Esta escena auténtica y el vivo interés de la tela todavía tienen el poder de agradar, pese a que el gusto moderno tal vez pueda considerar a los arrapiezos de Murillo como demasiado idealizados. Lenin, el flautista del pueblo, 1644, Museum of Art, Detroit. Pintura sobre cobre, 21 por 28 centímetros. El nombre de Lenin se refiere no a uno, sino a tres pintores, unos hermanos llamados Antoine, Louis y Mathieu, nacidos en Laon, en el norte de Francia. Procedían de una familia campesina de posición superior a la media, pues su padre poseía propiedades y ocupaba el puesto de sargento real en el distrito de Valmondois. Se ignora dónde aprendieron a pintar y es extraño que realizaran una carrera común, puesto que Antoine el mayor nació en 1588, Luis en 1593 y Mathieu en 1607. No obstante, llegaron juntos a París en 1629. Parece que Antoine consiguió cierta influencia en la corte, puesto que fue elegido como maestro pintor del gremio de pintores, y no tuvo que trabajar en un estudio previamente establecido, como debían hacer obligatoriamente los artistas independientes. Como Antoine pudo así poseer su propio taller, le fue posible hacer que sus hermanos trabajaran con él. Poco después de la fundación de la Academia Francesa, en 1648, Antoine y Louis fueron nombrados miembros de la misma. Ambos hermanos murieron a último de ese mismo año, posiblemente durante una epidemia. Algún tiempo después de la muerte de sus hermanos, Mathieu fue elegido miembro de la Orden de San Miguel y durante cierto periodo se hizo llamar Chevalier. Falleció en 1677 después de sobrevivir a sus hermanos en casi 30 años. Las obras de todos los Lenin cayeron en el olvido hasta el siglo XIX. Existe considerable desacuerdo entre los técnicos de arte respecto a qué hermano pintó un cuadro determinado. La mayoría de los expertos creen que los mayores lienzos pintados antes de 1648 eran comunes a los tres. Se dice que Antoine pintó cuadros de pequeño tamaño sobre cobre o madera. Louis es considerado como el mejor de los tres y a él se atribuye generalmente la serie de La familia campesina. Mathieu pintó escenas mitológicas, así como de juego y de reyertas, y cuadros costumbristas. Se cree que los tres hermanos pintaron magníficos retratos, pero ninguno de ellos se han conservado hasta ahora. También se acepta generalmente que los hermanos alcanzaban su mayor perfección cuando pintaban escenas rememorativas de su infancia campesina en un pequeño poblado. El escenario de esos cuadros es el típico del norte de Francia, donde el cielo tiende más al gris que al azul, y los campos se extienden por las llanuras, revelando poblados lejanos, grupos de árboles o la aguja de una catedral. El flautista del pueblo, atribuido a Antoine, es uno de esos cuadros en el que demuestra el talento de los hermanos como retratistas y como pintores de escenas costumbristas. Como este estilo describe a gente vulgar y objetos de la vida cotidiana, aquí hay una de estas situaciones típicas.
Cada niño del cuadro es una individualidad específica con una reacción específica, orgullo en el caso del flautista y sorpresa, curiosidad, inocencia, incluso temor en los rostros de los demás niños.